Buenos días y bienvenidos a este webinar sobre los retos del Consejo de las Sociedades Cotizadas en 2024, en el que presentamos la 13ª edición del estudio anual elaborado por Cuatrecasas y por Georgeson con el objeto de ayudar a las compañías cotizadas españolas a preparar su próxima Junta General Ordinaria de Accionistas y anticiparse a las demandas de los inversores y de los asesores de voto, de los proxy advisors. En esta edición, nuestro estudio presta especial atención a la gobernanza de la sostenibilidad, que ha pasado a tener un papel central en la actividad empresarial. Para ello contamos con la participación de Carlos Sáez Gallego, Country Head de Georgeson en España, y de Claudia Morante, Head of Corporate Governance de Georgeson en España. Yo soy Juan Aguayo, socio de Corporate Money en Cuatrecasas y secretario del Consejo de Administración de varias compañías cotizadas. Les invitamos a seguir nuestras intervenciones y a formular sus preguntas, si lo desean y si las tienen, a través del cuestionario activo que figura en la plataforma. Trataremos de contestarlas todas al final de la sesión. Empezamos con Claudia. Buenos días, Claudia. Buenos días, Juan. Tengo para ti una doble pregunta. ¿Cuáles son los temas que más han impactado las juntas ordinarias en 2023 y en qué ámbitos consideráis que deben trabajar las compañías para reducir en lo posible el riesgo de voto en contra en la temporada de juntas de 2024? Gracias, Juan. Bueno, buenos días a todos. He traído unas slides que yo creo que nos pueden servir para apoyar un poco algunas cuestiones que me gustaría comentar. Y la primera es los temas más controvertidos del que me preguntas, ¿no? Yo diría que un año más nos estamos encontrando con que todos los temas ligados al ámbito retributivo, a los consejeros, y cuando hablo de consejeros me refiero a nombramiento, ratificación o reelección de consejeros, y los temas ligados a ampliaciones de capital, y aquí sobre todo cuando se excluye el derecho de suscripción preferente, está un año más, porque esto pasa todos los años, entre los ámbitos más controvertidos y de mayor penalización por parte del mercado en las juntas de accionistas, ¿no? Aquí he presentado en esta slide la evolución tanto para las compañías del IBEX como para el top 40 del mercado continuo, el número de propuestas que para cada uno de estos grandes ámbitos controvertidos han recibido más de un 10% de voto en contra en la Junta del 2023. ¿Vale? Vemos que tanto en las compañías del IBEX como del mercado continuo es el ámbito retributivo el que está obteniendo mayor número de propuestas con votos en contra superior al 10%, ¿no? Sí que es verdad que si nosotros vemos en términos evolutivos del año pasado a este año, vemos que el porcentaje que representan el número de propuestas de voto en contra superior al 10% ha subido en las compañías del IBEX, mientras que la tendencia ha caído, ¿no? Ligeramente en el top 40 del mercado continuo, ¿no? Y esto realmente tiene una explicación, ¿no? Por un lado, está claro, es la propia estructura de capital que definen a las compañías del IBEX 35 versus las que definen a las compañías del mercado continuo, ¿no? Aquí sabemos que, por lo general, ¿no? A mayor free float en la compañía, es decir, a mayor porcentaje del capital en manos de lo que serían los inversores que no forman parte del capital core de la compañía, suele haber mayor riesgo también de voto en contra en la Junta, ¿no? En términos generales, estamos hablando que las compañías del IBEX 35 tienen de media un free float en torno al casi 55%, versus la media del free float en el top 40 del mercado continuo, que es del 41%. Por tanto, esos 13 puntos de diferencia también ya nos marcan un comportamiento distinto, ¿no? Por otro lado, también está claro, el mercado exige una serie de cosas a las compañías de mayor capitalización, en este caso las IBEX 35, muchas veces superiores a lo que puede exigir al resto del mercado, ¿no? E incluso también tenemos que tener en cuenta cuál es el rol que tienen los proxy advisors en todo esto, que nos guste más o nos guste menos, es un stakeholder de influencia y que por tanto hay que tenerlo en consideración.
Y hablando de los proxy advisors, sí que me ha parecido interesante también presentar esta slide, que básicamente lo que recoge es el número de recomendaciones de voto no favorable por parte de los principales proxy advisors. En este caso hemos considerado ISS y Glass Lewis, tanto para las compañías del IBEX como para el top 40 del mercado continuo. Aquí vemos una foto bastante curiosa, ¿no? Si eliminamos la parte, digamos, de recomendaciones no favorables en el ámbito retributivo, que prácticamente ha sido el mismo número de recomendaciones no favorables, tanto por ISS como por Glass Lewis para las IBEX, en el resto de casos, es decir, cuando hablamos de temas que tienen que ver con nombramiento, ratificación o reelección de consejeros o temas de ampliaciones de capital, el Proxy Advisor ISS ha sido bastante más estricto en sus valoraciones que Glass Lewis, ¿vale? Y yo creo que esto es importante también resaltarlo porque también tiene una razón de ser, ¿no? Por un lado, las propias guidelines de cada Proxy Advisor, las guidelines de ISS son para Europa continental, mientras que Glass Lewis tiene unas para Europa continental, pero otras ad hoc para el mercado español, en las cuales las recomendaciones están muy alineadas con la propia normativa española y con el propio Código de Buen Gobierno español. Y esto ya de por sí marca unas diferencias con respecto a ISS. Por ejemplo, en materia de independencia estamos hablando que mientras un ISS exige un 50% de independencia para compañías no controladas, en el caso de Glass Lewis únicamente exige ese nivel de independencia cuando hablamos de las compañías IBEX, ¿no? Por tanto, para el resto admite un tercio de independencia. Y por tanto, eso también explica por qué el mayor nivel de recomendaciones contrarias por parte de ISS y no por parte de Glass Lewis. Si nos vamos, por ejemplo, también a temas de ampliaciones de capital, las guidelines de ISS, que son para toda Europa continental, lo que dicen es que las ampliaciones de capital, cuando se excluye el derecho de suscripción preferente, no debe ser mayor al 10%. Ese umbral es mucho más restrictivo que el que establece Glass Lewis y que el que establece la propia normativa española, que está en 20%, ¿no? Por tanto, esas diferencias es importante que las tengamos en cuenta y es importante que las compañías sepan dentro de su accionariado a qué proxy advisor siguen, si siguen a uno, siguen a otro, siguen a los dos, los siguen de manera directa o únicamente a modo referencial, porque todo esto va a condicionar también los niveles de voto en contra que puedan recibir en la Junta, ¿no? Yéndonos más a lo que son los motivos de voto en contra, hemos dicho antes que los temas retributivos son los que mayor controversia han generado en la Junta de Accionistas. Y aquí he hecho un pequeño listado, sin ánimo de ser muy exhaustiva, pero sí que quiero adelantar que los grandes motivos de voto en contra de esta temporada de juntas no ha variado sustancialmente de lo que ha pasado el año pasado. Sí que es verdad que el nivel de escrutinio que vemos por parte del mercado está siendo cada vez mayor. Y yo creo que ese antes y después lo ha marcado el COVID. A partir del COVID, el nivel de escrutinio que estamos viendo por parte del mercado es mucho más alto y estamos viendo muchas más líneas rojas en ámbitos donde antes veíamos más flexibilidad. Por ir a temas concretos, todo el tema que tiene que ver, por ejemplo, cuando hay un incremento incluso de la retribución de los ejecutivos, se mira con una lupa muy grande que esos incrementos estén alineados con cuál es el desempeño financiero de la compañía, si eso está alineado con el interés a largo plazo de los accionistas, con medidas complementarias que la compañía puede estar adoptando para el resto de la plantilla e incluso con cuál es el comportamiento que están teniendo en relación con las compañías comparables. El tema de las compañías comparables sí que quiero hacer aquí un énfasis porque es un tema que hasta hace unos años no lo veíamos probablemente que era un motivo de penalización tan claro y vemos cómo cada vez más los inversores están pidiendo ver de manera clara en los informes anuales de remuneración cuáles son las compañías comparables para cada una de las compañías emisoras, ¿no? Yo creo que el nivel de transparencia se ha incrementado en este sentido por parte de las compañías, pero es importante que se haga un esfuerzo por parte de todas las compañías de divulgar cuál es esa cesta de comparables, porque al fin y al cabo, quien mejor sabe cuáles son esas compañías con las cuales su negocio es comparable es la propia compañía. Si la compañía no lo hace,
el mercado va a tirar de las comparables que hayan en el mercado, que no siempre son las más representativas, pero son las que son públicas. Y en este caso, por ejemplo, ISS, que es un proxy advisor de mayor impacto, ¿no?, en las juntas de accionistas aquí en España, publica en sus informes una serie de compañías comparables, que es lo que el mercado, los inversores tienen a mano si las compañías no lo hacen público. Todo el tema que tiene que ver con la retribución variable es importantísimo, porque uno de los motivos que estamos viendo de penalización es todo lo que tiene que ver con la falta de transparencia en las métricas, en los pesos y ex post, una vez que ha pasado el ejercicio, el nivel de cumplimiento de cada una de estas métricas. Eso es algo que antes yo creo que muchos inversores eran más flexibles. Estamos viendo que empieza a ser una línea roja, ¿no? Aquellas empresas que no publiquen el nivel individualizado de cumplimiento para cada una de las métricas se van a ver penalizados en sus informes anuales de remuneración. Incluyo aquí también la necesidad de incluir métricas ESG en toda la retribución variable. Por otro lado, la excesiva discrecionalidad que se está otorgando muchas veces a la Comisión de Retribuciones para poder modificar hasta cierto punto el pago derivado de la retribución variable, ¿no? Esto es algo que el mercado valora positivamente el que no se haga, pero si la compañía lo tiene que hacer por algún motivo, debe explicar muy claramente cuál es el motivo que le lleva a adoptar esa discrecionalidad y que esa discrecionalidad esté capada, tenga unos límites. Y eso es importantísimo porque muchas compañías a día de hoy no lo tienen tampoco así, ni en la política y menos cuando realmente se aplica. Los temas que tienen que ver con las condiciones de los contratos es un tema que no es novedoso, lo venimos viendo ya hace varios años, pero sí que vemos que las compañías lo están modificando, sin embargo, no a la velocidad que el mercado probablemente quisiera, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con los pagos por terminación de contrato superior a los 2 años, incluyendo dentro de este umbral cualquier pago por pacto de no competencia, tiene que estar introducido dentro de estos 2 años de retribución fija y variable anual. No debe superar ese umbral porque entonces sí o sí van a ser penalizados. Y luego hay un tema que yo diría probablemente el más novedoso, que ya lo empezamos a ver el año pasado, pero sí que podemos decir que este año se ha consolidado, y es todo el tema que tiene que ver con el accountability hacia los consejeros. Lo hemos visto con fuerza en materia retributiva, que es básicamente, hasta hace unos años, si el mercado no estaba de acuerdo con en este caso, las prácticas retributivas de las compañías, el mercado penalizaba al informe anual de remuneraciones, penalizaba la política de remuneraciones. En este ejercicio, en esta temporada de juntas, ya hemos visto cómo se está penalizando a los consejeros que se consideran responsables de que estas prácticas retributivas no estén alineadas con el mercado. Es decir, en este caso, a los miembros o quien preside la comisión de retribuciones. Esto lo hablo en el ámbito retributivo, pero lo podemos extrapolar a otros ámbitos como tiene que ver con temas de género, temas de independencia, que afectan al fin y al cabo también en la reelección de los consejeros. Y yendo al tema del nombramiento y reelección de consejeros, que he comentado antes, que era también uno de los grandes ámbitos, ¿no?, de controversia, he puesto esta slide que me parece bastante interesante, en la que podemos ver la evolución del nivel de apoyo recibido en las últimas 3 juntas por categoría de consejero, ¿no? Aquí yo creo que hay una conclusión que lo sacamos cada año y que no ha cambiado, que es que en términos generales son los consejeros que pertenecen a la categoría otros externos o dominicales los que suelen recibir el menor nivel de apoyo. En términos generales. ¿Y esto por qué? Porque cuando, por ejemplo, la compañía no cumple con los estándares de independencia que el mercado requiere, a quien se suele penalizar es a la reelección de los digamos, externos, que no sean, bueno, por supuesto, excluyendo al consejero delegado, a todos los que sean externos, con exclusión de los independientes. ¿Vale? ¿Qué pasa? Hasta ahí todo va bien, pero si nosotros vemos aquí, tenemos a los consejeros ejecutivos, que son los que mayor nivel de apoyo han recibido, y los independientes el segundo grupo de mayor apoyo. Esto que parece muy normal, si nosotros retrocedemos 5 años, la figura ha cambiado totalmente.
hace 5 años eran los consejeros independientes los que recibían el mayor nivel de apoyo, en torno a una media del 98%, versus los ejecutivos que recibían en torno a un 95%, ¿no? Y esta diferenciación que estamos viendo en estos últimos años, ¿a qué se debe? Para mí es, una vez más, ese accountability al que estoy haciendo referencia, en el cual se empieza a penalizar a quienes presiden la comisión de remuneraciones o a quienes presiden la comisión de nombramientos, si es que hay algún ámbito relativo a independencia o género con lo cual el mercado no está de acuerdo, y lo estamos viendo en ese menor nivel de apoyo que están recibiendo los independientes, ¿no? Por dar unas cifras, por ejemplo, en materia de género, este año hemos visto cómo han habido muchos consejeros independientes que, ya sea por independencia o por género, han sido penalizados. Tenemos a 10 consejeros independientes que han recibido más de un 10% de voto en contra. Incluso alguno ha recibido hasta un 25% de voto en contra. Los motivos han sido, entre ellos, el nivel de diversidad de género, por ejemplo, en el Consejo, no estaba de acuerdo a los estándares que el mercado esperaba, ¿no? Aquí recordemos también que el Código de Buen Gobierno, ya a partir del 2023, se espera que tenga un 40% de mujeres en el Consejo, ¿no? Y por tanto, todo esto condiciona incluso el nivel de apoyo que están recibiendo los consejeros independientes que forman parte de la comisión de nombramientos. Este es si me permites Sí. una interrupción, Claudia, es un tema interesante. En la última edición del Premio Manuel Olivencia al Buen Gobierno Corporativo, convocado por Cuatro Casas, se analizó de manera especial la diversidad de la composición del Consejo, de las sociedades cotizadas y la función de la matriz de competencias y cómo la matriz de competencias puede ayudar en términos de diversidad. Y la cuestión aquí, en esta sesión, es cómo trasladamos el principio de diversidad al ámbito de la sostenibilidad. Bueno, precisamente a través de la matriz de competencias, creando un mapa de cualificación, de la cualificación más oportuna para el Consejo, a partir de las necesidades previamente detectadas, que deberá incluir la posibilidad de evaluar, de seguir y de implementar los aspectos de sostenibilidad. No se pretende que todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración estén plenamente cualificados en todas las cuestiones ESG ni tampoco en la sostenibilidad. Sí que el Consejo en su conjunto disponga de estas competencias y en relación con aquellos aspectos técnicos que puedan revestir una especial dificultad, es perfectamente legítimo pensar que cabe el auxilio de expertos externos. Otra cuestión que es muy importante a estos efectos, creemos, es la de la difusión de la matriz de competencias. No solo elaborar la matriz de competencias, sino difundirla y, por lo tanto, exponerse frente al mercado en todo lo que se refiere a criterios de selección, evaluación, formación y sucesión de los miembros del Consejo de Administración, teniendo en cuenta aspectos también relacionados con la sostenibilidad. Perdona por la interrupción. Sí. No, te agradezco y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Yo simplemente por terminar, que no hay mucho tiempo, hay muchos temas que están incorporados dentro de la guía sobre temas de gobierno corporativo, sobre la evolución en distintos ámbitos relevantes en materia de gobierno corporativo, diferenciando la situación de las compañías del IBEX y de las top 40 del mercado continuo que hemos contemplado en el análisis, en materia de separación de cargos, en materia de género, en materia de independencia, que creo merece la pena que lo puedan revisar en mayor detalle, aunque hoy no nos vaya a dar el tiempo a verlo por razones de tiempo, ¿no? Pero sí que me gustaría terminar con la segunda pregunta, ¿no?, que me hiciste, Juan, respecto a qué deben hacer las compañías, ¿no?, para poder reducir ese nivel de riesgo de voto en contra que puedan recibir en la Junta del 2024, ¿no? Y yo aquí pensando cuando hacía la slide, yo creo que lo primero que la compañía se tendría que plantear es
ok, post junta, ¿no? Tengo que hacer un análisis post junta para ver, uno, cómo han ido mis resultados, en qué veo que realmente estoy siendo reconocido por el mercado, en qué prácticas siento que tengo una fortaleza y en qué otros aspectos tal vez estoy menos alineado o con lo que exigen los proxy advisors, con lo que exige los inversores que están dentro de mi accionariado, e incluso qué nueva regulación va a entrar y que me debo adaptar. Y a partir de ahí se tendrá que abordar una especie de plan de acción o decir hasta dónde puedo o quiero llegar, ¿no? Y esto con mayor énfasis en aquellas compañías que, revisando sus resultados de junta, identifiquen que algún punto del orden del día, que normalmente, como he comentado antes, va a venir ligado a temas de remuneraciones, temas de reelección de consejeros o demás, ha tenido más de un 20% de disidencia en la junta del 2023, sí o sí la compañía tiene que tomar cartas en el asunto. El estándar de voto en contra, considerado lo suficientemente elevado por el mercado para esperar que la compañía adopte medidas al respecto, es el 20%. Por tanto, eso ya nos marca un umbral sobre el cual la compañía tiene que actuar. ¿Y qué es lo que el mercado está esperando al respecto? Si, por ejemplo, ha sido un tema retributivo por el cual se ha penalizado en el informe anual de remuneraciones o en la política, la compañía debe abordar un plan de acción para ver cómo reducir ese plan de acción, cómo hacerse eco de las preocupaciones manifestadas por el mercado, ¿no? Y a partir de ahí, una vez hecho el plan de acción, es importantísimo comunicarlo al mercado. Y por ello pongo como tercera recomendación ese engagement con el mercado, ¿no? Está claro que yo antes he hablado que el nivel de free float de todas las compañías no es el mismo, que a mayor free float, mayor riesgo también de voto en contra. Por tanto, es importante que la compañía también entienda su accionariado, quiénes están dentro de sus top accionistas que son activos en gobierno corporativo, que me pueden suponer un problema, ¿no? Si no entienden adecuadamente qué es lo que la compañía está haciendo, y es importante que se reúnan tanto con los proxy advisors como con ese ranking, ¿no? de inversores que la compañía los tiene como top accionistas. Por otro lado, desde la compañía, el elegir a un interlocutor adecuado es importantísimo. Y aquí, con mayor frecuencia, nos encontramos a inversores que agradecen muchísimo la participación de un consejero, sobre todo independiente, por ejemplo, que lidere la comisión de nombramientos y retribuciones, para poder liderar estas actividades de diálogo con los inversores. Y finalmente, pues tomar en cuenta todos estos feedbacks que incluso los inversores le puedan dar para poderlo incorporar en la medida que se pueda dentro de las nuevas prácticas o plan de acción por parte de la compañía, ¿no? Y algo que va muy en línea con lo que ha comentado Juan es el tema de la transparencia, ¿no? Yo creo que hasta el momento he hablado del qué, ¿no? De qué son los ámbitos en los cuales se está penalizando, pero el cómo es muy importante. Es decir, si yo como compañía realizo un plan de acción y realizo una serie de cambios en materia retributiva, y vuelvo ahí porque es uno de los temas de mayor controversia, es importantísimo que la compañía sepa cómo contarlo para que el mercado lo pueda entender de una forma adecuada, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, yo creo que ahora he hablado del tema retributivo, pero es importantísimo también todos los temas que tienen que ver con los asuntos del Consejo, sin ir muy lejos con esta matriz de competencias a las que has hecho referencia, Juan, y que en las actividades de diálogo que nosotros tenemos con los inversores lo preguntan muchísimo, preguntan cómo es esa matriz de competencias del Consejo, cómo en su conjunto pueden el Consejo con las distintas capacidades y los skills dar respuesta a los distintos retos a los cuales se afronta la compañía, ¿no? Y finalmente también contar todas las mejoras que se han llevado a cabo en el último ejercicio. Y yo creo que con esto es un barniz así muy bueno, pues de alto nivel, que en la guía yo creo que también lo pueden ver de manera más detallada. Pues muchísimas gracias, Claudia, muy claro, más allá del barniz. Yo creo que has tocado temas muy precisos, muy concretos. Me quedo con estas ideas: análisis post-junta, plan de acción
teniendo en cuenta ese umbral del 20% de voto en contra que comentabas. Engagement y, a resultas del engagement, enriquecimiento del plan de acción, ¿no? Yo creo que eso podría ser un resumen sobre qué pueden hacer las compañías para reducir el riesgo de voto en contra en la temporada de juntas 2024. Carlos, y a nivel de consejo en concreto, Claudia nos hablaba de qué pueden hacer las compañías para reducir el riesgo de voto en contra, pero ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan los consejos de administración en las próximas fechas y en particular con vistas a la temporada de juntas 2024? Muchas gracias, Juan. Pues bueno, la verdad es que si comparamos un poco los retos que contábamos el año pasado en este mismo foro, ha habido ligeros cambios, ¿vale? Ligeros cambios. Ha habido un tema, y ahora comentaremos con detalle, que se ha desinflado, que es todo lo que tiene que ver con las propuestas Xeon Climate, y luego hay una serie de temas que son, yo los considero como emergentes, porque sí que estamos viendo que los consejos de administración están poniendo el foco en ellos. Y vamos a ir uno por uno. Si os acordáis, el año pasado en este mismo foro incluía esta diapositiva donde aparecía la cara del presidente ejecutivo de JP Morgan, con esa cara de disgusto porque solo el 31% de los accionistas que acudieron a la Junta del año 2022 aprobaron su paquete retributivo, ¿no? Esto que fue un hito histórico en el mercado americano, porque por primera vez el mayor banco sufría un revolcón de estas características, tuvo consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que hizo la compañía en el año 2023? Pues eliminar esas retribuciones extraordinarias que fueron el principal punto de pregunta, ¿no? O punto de discusión con los inversores, y automáticamente el porcentaje de votos a favor pasó de un 31 a un 89, ¿no? Con lo cual, el principal mensaje que nos tenemos que quedar aquí es que efectivamente el activismo en materia retributiva tiene efectos. Y además veis en el gráfico de abajo como el número de propuestas que tuvieron más de un 50% de voto en contra en el Standard & Poor's 500 pasó de 22, ¿vale? En el año 2022 a 11. A la mitad, se redujo a la mitad, con lo cual este es un ejemplo más de este efecto. Pero ¿a qué se enfrentan las compañías y concretamente los consejos de administración? Pues por un lado, hacer frente a esta tiranía del mercado, ¿no? de los inversores, de los proxy advisors, y por otro lado, la necesidad de atraer talento, ¿no? Entonces, en esa dicotomía es donde está el principal reto al que se encuentran las compañías cotizadas, tanto españolas, yo diría mercados anglosajos y mercados de capitales avanzados. En materia de diversidad de género, yo creo que mi compañera Claudia ya os ha dado algunas pinceladas, pero es verdad que en el IBEX 35 todavía no se llega al 40% de mujeres en el Consejo de Administración. Estos son datos de la CNMV en el año 2022. Habrá que ver cuando publiquen el informe del año 2023, que se cerrará en diciembre. Pero es verdad que aunque hay algunas compañías que han hecho los deberes y tienen esa presencia de mujeres en el Consejo, hay otras que están pues a la zaga y que bueno, pues que en los próximos meses los inversores están esperando que hagan algo para intentar reducir esa brecha. Yo creo que la clave está en la alta dirección, es decir, en la cantera de mujeres que van a ser las potenciales consejeras de compañías cotizadas. Si veis el porcentaje de altas directivas que hay en las compañías cotizadas españolas, todavía está por debajo del 30%, ¿no? Con lo cual yo creo que esa es la gran asignatura pendiente que tienen las compañías cotizadas españolas. En el tema de la accountability no voy a entrar en mucho detalle porque Claudia también ha dado también algunas pinceladas, pero estos son los 4 temas donde nosotros vemos que va a haber, digamos, ese accountability, se va a hacer un escrutinio, digamos, fuerte a los consejeros. Todo lo que tiene que ver con independencia, diversidad de género, la existencia de un plan de sucesión, que ahora comentaremos con detalle, y el ámbito retributivo. ¿Cuáles van a ser los órganos y las temáticas, digamos, que van a sufrir más penalización? Bueno, pues si el presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones va a reelección, puede ser penalizado. Cualquier miembro de esa comisión, en el caso que el presidente o presidenta no vaya a reelección, y por supuesto la reelección o nombramiento de nuevos consejeros.
Los fondos soberanos. Esto es un tema muy relevante para las compañías cotizadas españolas y tenemos un caso reciente en el IBEX 35, pero fijaros, si sumamos las participaciones de los fondos soberanos en el IBEX 35, es la segunda posición. Son cerca de 8.000 millones de euros invertidos en compañías cotizadas por estos fondos soberanos. ¿Qué impacto va a tener esto en las compañías cotizadas? El primero, más importante, tiene un efecto directo en el quórum de asistencia. Estos inversores no votan, desafortunadamente, y esto tiene un impacto directo. Por otro lado, no son inversores que se caractericen por ser activos en gobierno corporativo, buscan el dividendo, buscan la rentabilidad, con lo cual son inversores que hay que manejarlos desde una perspectiva diferente a un BlackRock, a un Norges, a un Lazard, etcétera, que son los que aparecen en este gráfico. Los planes de sucesión, este es el gran tema tabú en la mayoría de las compañías cotizadas, otras no. Es verdad que los inversores están empezando a preguntar, y esto en base a la experiencia que tenemos nosotros haciendo engagement con inversores institucionales, empiezan a preguntar si la compañía tiene un plan de sucesión para el primer ejecutivo y para la primera línea directiva y para el consejero delegado, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, con el mercado americano, este es un tema que se aborda en los consejos de una manera mucho más natural y hay planes formalizados en este sentido. En España se ha avanzado, hay compañías que lo tienen bien estructurado, pero hay otras que, bueno, pues el propio presidente del consejo frena este debate pues porque no quiere hablar de este tema, ¿no? Entonces, digamos que esa es la gran asignatura pendiente que tienen algunas compañías en el mercado español. El tema de la ciberseguridad, que este era un tema que ya el año pasado avanzaba. Esta mañana cuando venía por aquí he leído un artículo en Expansión donde se hablaba de un estudio que ha publicado Accenture donde se decía que 7 de cada 10 CEOs consideraban que sus compañeros no eran resilientes a la hora de afrontar un ciberataque, ¿vale? Con lo cual, esto plantea una serie de interrogantes. Los consejos de administración están especialmente preocupados y hay casos tanto en España como en el resto del mundo de ataques a compañías cotizadas y digamos que este es un tema que los consejos de administración están empezando a abordar y a incluir en la agenda porque realmente es un riesgo reputacional y es un riesgo real que puede afectar a la rentabilidad de la compañía, la cotización, etcétera. Esta es una noticia que salía esta semana en la prensa donde se decía que el gobierno espera ataques o ciberataques en empresas de infraestructura y del IBEX 35, sobre todo durante la presidencia de la Unión Europea. Bueno, la geopolítica. Este es uno de los temas que nosotros este año vemos que los consejos de administración están incorporando, digamos, como tema novedoso en la agenda. Solo tenéis que teclear geopolítica en Google y vais a ver la cantidad de noticias que aparecen con esto. Tenemos un entorno muy complejo. El año pasado, cuando estábamos aquí, hablábamos de la guerra de Ucrania. Hoy tenemos la guerra de Israel con Palestina. Y otro signo de que esto es un tema relevante es que si veis las escuelas de negocio están empezando a incorporar los temas de geopolítica tanto en sus programas de formación ejecutivos como en sesiones que hacen de manera periódica. Con lo cual, aquellas compañías que tengan intereses en diversos continentes, sobre todo en continentes de riesgo donde haya focos de inestabilidad, estos consejos de administración tienen que abordar este asunto, incorporarlo en la agenda de una manera más asidua y no hablarlo solo una vez, sino hablarlo varias veces, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Bueno, evidentemente aquí no somos unos expertos en esta materia, pero ninguno de los que estamos aquí tenemos dudas de que esto va a cambiar los negocios de muchas compañías. Fijaros, incluso para compañías cotizadas, ¿qué va a pasar cuando las auditoras incorporen la inteligencia artificial en sus procesos internos? En esta noticia se habla que se pueden ahorrar cerca de 285 millones de euros al año en procesos de auditoría. ¿Vale? Entonces estamos hablando que, por un lado, la inteligencia artificial puede suponer ahorros en costes, ¿vale? Pero por otro lado tenemos, y estamos en Cuatro Casas y de esto seguro que sabéis mucho, todo el tema de privacidad de datos, ¿no? ¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial? España se está planteando incluso prohibir el ChatGPT,
Italia lo ha hecho hace unos meses, al final ha vuelto, pero hace unos meses Italia prohibió esta herramienta porque decía que había riesgos de fuga de datos, ¿no? En los temas de sostenibilidad, el año pasado, si recordáis, había un tema que tenía que ver con las propuestas Say on Climate. Entonces, este es un tema que desafortunadamente, tanto en Europa como en España, vemos que se desinfla. Se desinfla porque si veis el número de propuestas de acuerdos Say on Climate que se han llevado en la última temporada de juntas a nivel europeo, que fueron 24 frente a las 36 de la temporada de juntas anterior, en España solo 2 compañías han llevado una propuesta Say on Climate en la temporada de juntas del año pasado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Bueno, pues que las compañías no quieren poner un foco de riesgo innecesario porque consideran que llevar esto les puede suponer un riesgo en la Junta en cuanto a nivel de voto en contra, y luego hay compañías que consideran que no tienen un impacto en esta materia y que por lo tanto no tienen que llevar este tipo de propuesta. Entonces hay mucho debate al respecto y veremos a ver lo que pasa este año, pero nuestra perspectiva es que se empieza a desinflar. Hasta que no sea obligatorio no vamos a ver un aumento en este sentido. Aquí, si me permites interrumpirte un momento, Carlos, yo creo que hay un tema jurídico que es interesante y se refiere al reparto de competencias entre Junta y Consejo en el funcionamiento de las sociedades anónimas. La Ley de Sociedades de Capital establece que la aprobación de la política de responsabilidad social corporativa, y esta es la terminología que se utilizaba en 2014, responsabilidad social corporativa, es materia indelegable del Consejo de Administración. Y sin embargo, sin perjuicio de esta tendencia que señalabas, hemos visto en los últimos años que ha habido varias iniciativas, Say on Climate, encaminadas a que los accionistas se pronunciasen de una manera o de otra en relación con la estrategia y con el desempeño de la compañía en materia de cambio climático. Propuestas muy distintas, muy heterogéneas por su origen, a veces promovidas por los propios inversores, a veces promovidas por la propia compañía y con contenido también muy variado, desde declaraciones de intenciones a planes estratégicos mucho más precisos, ¿no? Vamos a ver, ¿puede llevarse esto a Junta jurídicamente? Puede llevarse esto a Junta. La Ley de Sociedades de Capital, el artículo 161, permite que la Junta imparta instrucciones al Consejo de Administración, incluso que para ciertas materias de gestión se requiera la autorización de la propia Junta. Pero en cualquier caso, esto no deja de ser una alteración de la distribución de competencias entre Junta y Consejo. Y quizá por eso algunos inversores y algunos proxy advisors se han manifestado en contra de algunas de estas propuestas. ¿Cuál es el modo de hacer las cosas más adecuado? Pues probablemente aquí va a depender mucho de cada compañía, de cada plan y de cada circunstancia y del contenido del Say on Climate. Pero creemos que en algunos casos una votación consultiva seguida de un plan de acción, y esto hila con lo que comentábamos al principio de la sesión y nos trasladaba Claudia, puede ser un plan de acción como reacción y como vinculación por parte de la propia compañía a efectos del año próximo, puede ser un comportamiento, una forma de proceder adecuada por parte de la compañía. El otro día hablaba con un inversor y le preguntaba yo precisamente esto, cómo veían ellos las propuestas Say on Climate, y lo que me venían a decir era básicamente que ellos lo veían más en compañías que están altamente expuestas a riesgos climáticos. Ahí sí que veían sentido que se llevan este tipo de propuestas, pero que en otras compañías no. Lo que sí que me dijo es que ellos esperaban que en el futuro esto podría ser obligatorio, igual que retribuciones, igual que se tiene que llevar la política cada 3 años, llegará un momento que habrá una ley que obliga a las compañías a llevar este tipo de propuestas. Veremos qué pasa. Ligado con todo esto, lo que sí que vemos es un aumento exponencial de la carga de trabajo de las comisiones de sostenibilidad. Y aquí hay varios drivers que lo justifican. Por un lado,
por supuesto, el tsunami regulatorio al que, bueno, no hay ninguna semana que abramos el periódico y veamos una nueva ley, una nueva iniciativa en este sentido, y las compañías están asustadas por eso os viene muy bien a los abogados porque al final vais a tener más trabajo, ¿no? Pero las compañías están realmente asustadas de cómo navegar en toda esta ensalada de iniciativas, de regulación. Fijaros, este es uno de los estudios más recientes que he podido encontrar, que llevó a cabo Forética este verano, donde hizo un análisis de dentro del IBEX 35 qué compañías tenían comisiones de sostenibilidad. Cerca del 82% de las compañías del IBEX ya tienen una comisión, ¿no? Si hacemos una división entre aquellas que tienen una comisión específicamente ad hoc, pues cerca del 30% lo tienen así, y el 53% restante son compañías que han agregado a cualquiera de las comisiones, sea auditoría o nombramientos y retribuciones, la coletilla de sostenibilidad. Con lo cual, lo que nosotros vemos aquí es muchos retos para las compañías cotizadas para hacer frente a todas estas expectativas que tienen tanto los inversores como los reguladores dentro de este ámbito. Y el siguiente tema que está relacionado con este, y yo lo llamo, bueno, es el reporting no financiero, pero yo lo llamo la ensalada de iniciativas y la ensalada de estándares que hay en el mercado, y que las compañías no saben muy bien cómo van a poder responder, ¿no?, a los requerimientos que piden. Fijaros, en este gráfico podéis ver un poco qué es lo que ha pasado en el mundo del reporting no financiero, porque, como sabéis, hay muchas organizaciones que han publicado estándares y algunas muy relevantes, y lo que ha pasado es que muchas se han ido fusionando, uniendo en iniciativas, ¿no? Fijaros, Integrated Reporting se unió con SASB, crearon Value Reporting Foundation, luego estos se fusionaron con otra iniciativa, IFSR, y de ahí es ISSB. Bueno, pues hay muchas compañías que todavía no saben muy bien si van a estar preparadas para poder reportar todos los indicadores que piden estos estándares, y no digamos ya la nueva directiva que viene al año que viene, cuando en el 2025 las compañías tengan que reportar la información del año 2024, con lo cual hay cierta incertidumbre, ¿no?, de cómo lo van a afrontar. Bueno, este gráfico lo voy a pasar y no hay nada más. Muy bien. Pues muchísimas No hay más, gracias. pero que no son pocos. Pues no son pocos, sí, efectivamente. Pero no son pocos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo creo que la idea importante que trasladamos en el estudio de este año, en su 13ª edición, es que la sostenibilidad no puede entenderse como una cuestión regulatoria aislada, como un silo de sostenibilidad. Es una expresión que se utiliza en el mercado, sino que por su envergadura debería llevar a un cambio en la cultura corporativa, un cambio que tiene que estar necesariamente liderado por el Consejo de Administración. La forma de afrontar la sostenibilidad en Estados Unidos y en Europa han sido muy distintas. En Estados Unidos se está haciendo uso de incentivos económicos, eso incluye también subvenciones. En Europa lo que estamos viendo es una regulación amplísima. Tú utilizabas la expresión tsunami regulatorio. Pero al afrontar esto, al afrontar la sostenibilidad, yo creo que es importante entender que se trata de algo que va mucho más allá del cumplimiento de trámites burocráticos, de trámites gravosos. Aludías al informe de sostenibilidad que deberán presentar las compañías cotizadas en 2025 respecto de 2024. El informe de sostenibilidad tiene un contenido complejo, tiene un formato complejo, un formato digital complejo, tremendamente exhaustivo. Complejo también, como decía, en su contenido. Se confronta con una taxonomía que está en continua evolución. Hay que utilizar unos estándares de divulgación, European Sustainability Reporting Standards, a los que todavía no estamos enormemente familiarizados, recién aprobados, y que probablemente pues, necesitamos conocer y profundizar para entenderlos y para aplicarlos debidamente. Y además tenemos la directiva CSRD, que no sabemos cómo va a quedar
finalmente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico, porque actualmente está en trámite. El informe de sostenibilidad va a quedar integrado en el informe de gestión y ahí la sociedad trasladará al mercado su estrategia sobre sostenibilidad, la implementación de esa estrategia de sostenibilidad y la medición del desempeño en el ámbito medioambiental, social y de gobernanza. Por lo tanto, es imprescindible que la información contenida en el informe de sostenibilidad sea una información de calidad y sea una información veraz, y todo ello creemos que tiene incidencia en varios ámbitos. Pensemos en el comportamiento de los inversores institucionales, pensemos en si a resultas del informe de sostenibilidad su vocación de permanencia puede variar, la permanencia en la propia compañía o el sentido del voto, ¿no? Pensemos en la financiación de la empresa, las condiciones en las que las sociedades van a financiarse y el reglamento de taxonomía. Pensemos en la responsabilidad de la sociedad y de los consejeros ante una información medioambiental incorrecta. Pensemos incluso en activismo accionarial. Pensemos en el sistema de retribución variable de los ejecutivos, dentro y fuera del Consejo. Y antes Claudia nos hablaba de esta cuestión como una cuestión crucial en los próximos años, también relacionada con la sostenibilidad. Y pensemos en el acceso a la licitación pública. Nosotros creemos que la información sobre sostenibilidad ha dejado de ser una cuestión meramente reputacional, no por tanto menor, y creemos que la recopilación, que la gestión y el control de los datos del informe de sostenibilidad lo que requieren es cambios en la gobernanza, que exista de verdad una gobernanza de la sostenibilidad, y eso exige implantar políticas y procedimientos que van a tender a ser similares a los procedimientos de control que ya tienen implantados las compañías en relación con la información financiera. Pensemos que viene también la directiva de diligencia debida y pensemos, por lo tanto, en derechos humanos desde la perspectiva de la producción y de la distribución y de las relaciones con terceros en el momento de la producción y en el momento de la distribución. Bueno, todo esto, desde luego, requiere liderazgo y actuación por parte del Consejo de Administración para que haya una verdadera gobernanza de la sostenibilidad, una verdadera estrategia global, precisamente por esa idea que trasladábamos al principio de que la sostenibilidad no es un compartimento estanco regulatorio al que pueda atenderse de manera separada por un departamento de una organización empresarial, ¿no? En la guía que publicamos Johnson y Cuatrecasas conjuntamente, y en particular en el capítulo 4, hay una serie de cuestiones jurídicas que hemos identificado, que se están poniendo encima de la mesa en relación con esta idea amplia de gobernanza de la sostenibilidad, y quería referirme para terminar brevemente a algunas de ellas, a 4 de ellas. En primer lugar, la relevancia de la regla del juicio empresarial y la gestión de la sostenibilidad. La Business Judgment Rule, o la regla del juicio empresarial, que está recogida en nuestra legislación, proviene del derecho anglosajón, pero está recogida desde 2014 en nuestra Ley de Sociedades de Capital, señala que en decisiones estratégicas, cuando existe ámbito de discrecionalidad, el estándar de diligencia aplicable a los consejeros se entenderá cumplido si las decisiones han tomado de buena fe, sin que exista interés personal en el asunto, y si hay información suficiente, si hay un nivel de información suficiente para haber tomado la decisión con un procedimiento de toma de decisiones que sea adecuado. Vemos que en la regulación amplísima de la sostenibilidad existen normas claras, precisas e incondicionales, respecto de las que no hay posibilidad de aplicación de la regla del juicio empresarial, sino que lo que cabe es el cumplimiento estricto, pero existen también normas que están formuladas como principios de actuación
o incluso como objetivos a medio y largo plazo que como tales permiten un cierto ámbito de discrecionalidad hasta la consecución final de tales objetivos. Y aquí es importante y va a tener mucha relevancia la regla de juicio empresarial, porque le va a dar al Consejo de Administración un criterio de actuación respecto del cumplimiento diligente de la gobernanza de la sostenibilidad. Segunda cuestión jurídica que queríamos comentar con ustedes, la responsabilidad de la sociedad y de los consejeros en la divulgación de la información corporativa de sostenibilidad. A medida que aumenta la transparencia, aumenta el escrutinio, y a medida que aumenta el escrutinio público, el riesgo de responsabilidad incrementa. Hay que pensar en el medio de difusión utilizado, en el formato y en el medio de difusión utilizado. No es lo mismo una información sobre sostenibilidad que se traslada, que se incluye en un folleto informativo, que en el informe de sostenibilidad, que en una presentación de inversores o que en la propia página web de la compañía. No digo que en algunos casos no quepa derivar responsabilidad por razón del formato, del medio de difusión, digo que son situaciones distintas, unas más formales que otras. Hay que mirar también el contenido de la propia manifestación y si estamos ante declaraciones de intenciones o estamos asumiendo una conducta concreta o la consecución de objetivos concretos. Todo esto a lo que nos lleva es a que es conveniente que las sociedades cotizadas se doten de mecanismos y de procedimientos internos que les permitan asegurar que esa información es correcta y es veraz, ¿no? Y volvemos a la idea de la similitud en el tratamiento de la información financiera con el tratamiento que habrá que darle a la información que contengamos en el informe de sostenibilidad y en general en cualquier información sobre sostenibilidad. Tercera cuestión, incidencia del reparto de funciones de funciones de sostenibilidad entre Consejo de Administración y comisiones. El Código de Buen Gobierno español recomienda que se identifiquen y que se atribuyan funciones específicas en esta materia, en sostenibilidad, a una comisión especializada. Puede hacerse a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, puede hacerse a la Comisión de Auditoría o puede establecerse una comisión distinta, especial, una comisión de sostenibilidad. Y se plantea cómo afecta esta especialización en el reparto de funciones desde el punto de vista de la responsabilidad de los consejeros. La responsabilidad sigue siendo, atendiendo a criterios generales, sigue siendo una responsabilidad del Consejo en su conjunto como órgano colegiado, sin perjuicio de que haya situaciones en las que se pueda discriminar, incluso que esas situaciones que desde el punto de vista fáctico permitan esa discriminación entre responsabilidad de unos consejeros y otros, puedan plantear la posibilidad de que existan acciones de repetición. Pero en cualquier caso, la especialización a través de una comisión delegada del Consejo va a ayudar a prevenir esa responsabilidad. Porque de dicha especialización cabrá normalmente deducir que existe una gestión más intensa y más comprometida con la materia de la sostenibilidad. Y en sí mismo, por lo tanto, será un procedimiento que ayude a la prevención de la responsabilidad por parte de los consejeros. Y en cuarto y último lugar, bueno, hay que revisar las pólizas de seguros D&O, ¿no? Y hay que ver si el riesgo medioambiental y en particular la litigiosidad que pueda derivarse de la responsabilidad medioambiental está debidamente cubierta en las pólizas que utilizan las compañías cotizadas españolas y que se enfrentan a una situación que va a ir evolucionando en un sentido en el que hay un incremento de riesgo respecto de esa litigiosidad. Estas son las cuestiones que queríamos identificar en esta sesión con ustedes y que están tratadas con mayor profundidad en el estudio que hemos elaborado conjuntamente Georgeson y Cuatro Casas y que se les remitirá, si no estoy equivocado, en torno al lunes, martes de la semana que viene a todas las personas que están participando en esta sesión.
Con esto, por nuestro lado, damos por concluidas nuestras intervenciones y abrimos un turno de preguntas, y creo que ha habido alguna pregunta que vamos a tratar de atender en los próximos minutos. Hay una primera pregunta sobre matriz de competencias. Si existe una best practice en materia de matriz de competencias y si hay un modelo de referencia. Bien, yo creo que es difícil, no sé qué pensáis vosotros, creo que es difícil hablar de una best practice, pero sí creo que es útil, desde luego, revisar la guía técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribución, que en sí mismo ya recomienda la elaboración de una matriz de competencias y señala algunas pautas al respecto. Y luego lo que sí podríamos decir es que bueno, hay muchas compañías, o hay unas cuantas compañías que tienen matriz de competencias, no todas la publican. Creemos que la práctica de la publicación y, por lo tanto, de la exposición al mercado y del compromiso que ello conlleva es en sí mismo una buena práctica, e invitaríamos a revisar las matrices de competencia de los bancos, de las entidades financieras, que creemos que son especialmente detalladas y que son probablemente el mejor modelo de referencia que podemos encontrar ahora mismo en el mercado español. No sé si hay algo que podáis añadir, Sí, Claudia, Carlos. a ver, yo quiero pensar que una matriz de competencias como tal, internamente las compañías lo tienen, porque es una herramienta muy útil para poder identificar qué capacidades tienes actualmente e incluso yéndote a futuro en función de tu plan estratégico, qué capacidades futuras sería bueno adquirir. Y ese mapa de competencias de manera individualizada por cada consejero te da esa foto, ¿no? Por tanto, yo creo que es una herramienta muy útil internamente. Sí que es verdad que a nivel de publicación, de divulgación de este mapa de competencias, no hay tantas que lo publiquen de manera individualizada. Hay muchas compañías que lo reportan de manera agregada, ¿no? De cuáles son los skills y competencias que tenemos en el conjunto del consejo, ¿no? Ahí yo creo que la best practice sería el que se pueda identificar de manera individualizada, porque eso luego es muy, muy útil desde todas las perspectivas. Incluso cuando hay una reelección de un consejero, se suele preguntar muchísimo, o incluso cuando hay un nuevo nombramiento, esa matriz de competencias es útil, ¿no? Muy bien. Hay una pregunta sobre plan de sucesión, que yo creo que Carlos nos comentaba antes, que es una de las cuestiones que están en la agenda o que deben estar en la agenda de los consejos. Yo creo que es importante distinguir entre plan de sustitución y plan de sucesión, pero esto es una broma que ya hemos hecho también en el pasado. No sé si hay algún comentario más que puedas hacer, Carlos. No, a ver, yo creo que, como decía antes, yo creo que las compañías, plan de sustitución, yo creo que es más común tenerlo, pues, efectivamente, porque hemos tenido casos en el mercado español de compañías que han sufrido un evento inesperado y han tenido que sustituir al presidente, al consejero delegado. Cuando se habla de plan de sucesión, estamos hablando de un tema ya de más planificación a largo plazo y de tener claro cuál es la terna de potenciales candidatos que podrían sustituir tanto al primer ejecutivo de la compañía como a la primera línea directiva de los primeros ejecutivos, ¿no? de la empresa, ¿no? Con lo cual, como decía antes, es la asignatura pendiente en el mercado español. Y si lo comparamos con otros mercados, yo creo que estamos todavía a la zaga y es una asignatura pendiente, porque en los consejos de administración hay cierta reticencia a abordarlo, porque hay temor, confunden sustitución con sucesión. Muchas gracias, Carlos. Bien, nosotros nos hemos comprometido a acabar puntualmente, en particular tratándose de una sesión con formato webinar. Decirles que hay algunas preguntas más y trataremos de contestarlas vía correo electrónico en los próximos días. Decirles también que, con ocasión del Premio Manuel Olivencia al Buen Gobierno Corporativo, vamos a publicar un informe sobre diversidad en el Consejo de Administración
y sobre matriz de competencias, que yo creo que será de utilidad y que podrá interesarles, y esperamos que así sea. Decirles que les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, aunque sea telemáticamente, y que les esperamos una vez más, si Dios quiere y es posible, el año que viene por estas fechas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias. Muchas gracias a todos.